Mi esposo quería divorciarse para estar con otra, así que me morí 3 años después. Descubrió que me amaba. Mi madre le dijo que yo ya estaba muerta, pero mi esposo impaciente replicó: ¿qué tontería es esa? Ella todavía está jugando a las escondidas. Olivia se está muriendo. ¿Qué tiene de malo querer estar con ella en sus últimos días? ¿Por qué Emilia está siendo tan egoísta? Dile que si no sale voy a cortarle los gastos médicos. Vieja. Estaba tratando de usarme para obligar a mi madre a revelar mi paradero. Lo que él no sabía era que mi madre había renunciado al tratamiento hacía mucho tiempo. Ella seguía viva solo para ver el arrepentimiento de mi esposo. Naturalmente no podía divorciarme de Jack como él esperaba. Unos días después él cortó todos los gastos médicos de mi madre. Mi madre era mayor con problemas cardíacos graves, además de presión alta, diabetes y varias otras enfermedades con tratamiento continuo. Aún había esperanza de mejora, pero solo yo sabía que 3 años atrás mi madre había dejado de usar el dinero de Jack por completo y su enfermedad ya había progresado más allá de cualquier esperanza. Mamá quería reunirse conmigo desde hacía tiempo, pero no podía soltar. No soportaba la idea de que su hija, a quien le había entregado todo su corazón, fuera abandonada y pisoteada. Así que hasta que Jack mostrara arrepentimiento, ella estaba decidida a seguir viviendo en este mundo. Pasó una semana y mi madre no mostró señales de ceder. Jack finalmente perdió la paciencia, llamó a mi madre y se burló: tu hija es realmente sin corazón. No para evitar divorciarse de mí, hasta te está usando. Te lo advierto, aunque mueras no sentiré ni una pizca de lástima. Dile a Emilia que firme los papeles del divorcio. Obedientemente mi madre miró mi foto en sus brazos, sus dedos clavándose en las palmas. Jack, ya te dije que mi hija está muerta. Jack se burló: pareces estar buscando problemas. ¿Crees que tu hija puede esconderse de mí? Si no sale la encontraré yo mismo. Un sabor amargo se esparció por mi corazón. ¿Quieres encontrarme, Jack? Realmente desearía que pudieras hacerlo, pero espero que no te arrepientas. Cuando lo hagas. En ese momento una voz femenina débil surgió al teléfono acompañada de algunas toses. Jack querido, ¿hay alguna noticia de Emilia? Está enojada. ¿Quiere esperar a que yo muera? Jack colgó rápidamente el teléfono para consolarla. Tranquila, definitivamente me voy a divorciar de ella y me casaré contigo. Pero Olivia negó con la cabeza, con la voz ahogada por la emoción. Yo sé que Emilia debe sentirse muy herida y probablemente me odie. Ahora lo entiendo. No estoy tratando de quitártelo, solo quiero que estés conmigo en mis últimos días. Sus palabras estaban llenas de sinceridad, pero cada frase me señalaba como la culpable, como si yo fuera la que destruyó el hogar. Y yo sabía que Jack nunca estaría de mi lado. Olivia, ¿cómo puedes pensar que te amo? ¿Qué derecho tiene Emilia a competir contigo? No te preocupes, aunque tenga que buscar hasta el fin del mundo. Voy a desenterrar sus huesos para que firme los papeles del divorcio. Parecía subir la voz a propósito, asegurándose de que mi madre pudiera oír desde el otro lado de la línea. Antes de colgar abruptamente, al escuchar el tono de llamada, podía sentir el corazón de mi madre con el corazón helado. Se esforzó por levantarse, secando una lágrima. Con una sonrisa dijo: está bien, hija, mamá estará contigo muy pronto para encontrarme. Jack movilizó todas sus conexiones en la ciudad. Me reí con amargura para mí misma. Probablemente esa fue la mayor atención que jamás recibí de él, pero fue inútil. Lo observé mientras ponía la ciudad patas arriba. Incluso llegó a presentar un informe policial solo para que le dijeran que no había ningún registro mío. Antes de morir mi madre había transferido mi registro familiar a nuestra ciudad natal. Ya no tenía ningún vínculo oficial con esta
Ciudad en su oficina. Jack estalló de furia. Idiotas inútiles, no pueden encontrar a una sola persona. ¿Acaso comen comida para perros? Su secretaria temblaba, pero finalmente reunió el valor para hablar. Señor Shao, hemos buscado por todos lados. La señora Emilia ya no está en esta ciudad. Su madre sigue aquí. ¿A dónde más podría haber ido? Ella no podía sobrevivir sin usted ni sin esta ciudad. Jack barrió con furia todo lo que había sobre su escritorio. Al ver su despliegue de arrogancia no pude evitar sonreír. Así que siempre me vio como un parásito en su familia. No es de extrañar que nos despreciara. A mi madre y a mí. Tal vez podríamos revisar los hospitales. La señora Emilia fue hospitalizada tras un accidente de tráfico hace 3 años, todavía deben existir registros, sugirió tímidamente la secretaria. Por un instante la mente de Jack se despejó, pero pronto se dio cuenta de que algo no cuadraba. Hospitalizada. Cuando murmuró Emilia tuvo un accidente de tráfico porque nunca me enteré. La secretaria iba a responder, pero el celular de Jack sonó. Jack, mi corazón está raro, dijo Olivia con una voz débil y angustiada. Creo que estoy teniendo un rechazo. ¿Puedes venir a verme? La urgencia en su voz hizo que el corazón de Jack se derritiera. Inmediatamente dejó todo, ordenó a la secretaria que investigara mi situación y corrió al hospital al lado de Olivia. Mis ojos ardían con lágrimas que no cayeron. Un día Jack y yo también tuvimos momentos de cariño así, pero ahora nada de eso me pertenecía. Tal vez nunca me perteneció, tal vez nunca debía haberlo deseado. La verdad es que ahora Olivia tenía mi corazón. Después de 3 años en su cuerpo, probablemente ya se había adaptado a su nueva dueña y ya no habría episodios de rechazo. Ella solo quería que Jack no se distrajera con mi pasado. Quería todo su amor solo para ella. Cuando Jack llegó al hospital y el médico le dijo que Olivia estaba bien, soltó un suspiro de alivio. Los ojos de Olivia brillaron al verlo. Jack, viniste. Al ver que estaba de buen humor, Jack se dio cuenta de que no era nada serio. Últimamente estaba irritable por no poder encontrarme y las constantes exigencias de Olivia comenzaban a cansarlo. No pudo evitar un tono de leve molestia. La próxima vez, si no es grave, mejor habla con el médico antes. Aunque el tono fue contenido, la irritación era clara. Olivia se quedó atónita por un segundo, pero pronto puso cara de llanto. Jack, es que estaba tan sola aquí en el hospital y te extrañaba tanto. Últimamente solo piensas en encontrar a Emilia. Ya casi no vienes a verme. No me quedan muchos años de vida. Solo quería aprovechar cada momento contigo mientras aún puedo. Esa táctica siempre funcionaba con Jack. Pronto se sintió culpable. Perdón, amor, no pensé en cómo te sentías. Has pasado por esto sola por mi culpa. Todo es por culpa de Emilia. Incluso ahora sigue con ese jueguito de las escondidas. Es fría y cruel. Sonreí con ironía. Sí, fría. Mi corazón estaba con Olivia desde hace 3 años. Finalmente la secretaria de Jack encontró mis registros médicos de hace 3 años. Emilia Jiménez, mujer, 27 años, fallecida por complicaciones tras un accidente automovilístico. Se realizaron intentos de reanimación sin éxito. Cuando le entregó esa información a Jack, empezó a temblar por completo. Pasaba las páginas con los ojos enrojecidos, negándose a aceptar la realidad. Esto es mentira, es todo una invención del hospital. Como un loco rompió los documentos en pedazos, pero la noticia de la muerte de Emilia en un accidente ya estaba grabada en su mente, imposible de borrar. ¿Cómo pasó esto?, murmuró. ¿Por qué nadie me contó del accidente? Jack agarró por el cuello la camisa de la secretaria y la sacudió violentamente. Porque nadie me dijo nada. Nunca olvidaré ese invierno en Madrid. Era enero y la ciudad estaba cubierta de una escarcha sutil que hacía que todo pareciera más frío de lo que
Realmente era no solo el clima sino las miradas, las palabras, los silencios, todo en mi vida había comenzado a desmoronarse mucho antes del accidente, pero fue en ese momento cuando desperté en aquella habitación blanca del hospital que supe que había muerto de verdad, aunque mi corazón seguía latiendo y lo peor de todo, ya no me pertenecía. Me llamo Emilia Jiménez, tenía 27 años cuando supuestamente morí en un accidente de tráfico en la M30 saliendo del barrio de Chamberí, pero eso fue solo el inicio de una mentira cuidadosamente diseñada por mi madre para salvarme de una verdad aún más cruel. Mi marido Javier quería deshacerse de mí para casarse con otra, y él, Javier Sao, el hombre que prometió amarme hasta que la muerte nos separara, y en su cabeza eso significaba exactamente eso, muerte, mi muerte. Recuerdo perfectamente aquel día justo antes del accidente. Estábamos desayunando, yo preparaba café, él miraba su móvil como si yo fuera aire, me giré, le sonreí. Y él solo dijo, tenemos que hablar. Nunca imaginé que esa conversación iba a terminar con mi cuerpo inerte en una camilla y mi corazón en el pecho de otra mujer. Después del accidente mamá me escondió, falsificó todos los papeles con ayuda de un viejo amigo suyo que trabajaba en el registro civil de Ávila. Nadie debía saber que seguía viva, yo tampoco entendía por qué hasta que escuché la grabación de una llamada entre Javier y mamá. Deja de hacértela mártir, Emilia está viva, no puede esconderse para siempre, mi hija está muerta. Javier le respondió mamá con voz quebrada, no digas estupideces, lo que pasa es que no quieres que me divorcie, estás usando su ausencia para manipularme. Él soltó una risa sarcástica. ¿Sabes qué? Si no colabora voy a cortar su tratamiento, que se pudra sola con sus medicinas vencidas. Esa noche mamá lloró abrazada a mi fotografía, yo la observaba desde el pasillo, no me atrevía a entrar ni siquiera a tocarla, ella era la única que me había sostenido con vida y él era la razón por la que mamá seguía viva, porque quería verlo caer, porque quería que sufriera por perderme, pero no era solo una cuestión de sufrimiento, era justicia, era dignidad. Con el tiempo supe que la mujer con quien Javier quería casarse, Olivia Ferrer, estaba viva gracias al supuesto corazón que me había quitado. Una ironía macabra, yo viva escondida en el interior de una finca rural en Salamanca, ella adorada y protegida por el hombre que decía amarme. 3 años más tarde mi madre murió, fue en silencio, dignamente, con una sonrisa en los labios, dejó una carta sellada dirigida a Marta Lobo, mi amiga de infancia. Marta, Dios, cuánto había cambiado, ahora era una abogada reconocida en Barcelona y ella fue quien me convenció de que no era suficiente sobrevivir, tenía que regresar, pero no como Emilia. Emilia estaba muerta, debía convertirme en alguien más, alguien que pudiera caminar entre las cenizas de mi vida anterior sin que me reconocieran, alguien que pudiera ver a Javier a los ojos sin que él entendiera que estaba siendo observado por la mujer a la que traicionó. Así fue como me convertí en Elena Cortés, diseñadora de interiores graduada en Granada, con una nueva cara gracias a una cirugía reconstructiva tras el accidente y un acento cuidadosamente aprendido, todo medido, todo controlado. Mi regreso comenzó como un susurro en la sombra. Olivia estaba enferma, lo supe porque su historial médico fue registrado por el mismo doctor que me atendió cuando morí. Doctor Renan le debía su carrera a mamá y ahora él también sería parte del plan. Olivia no estaba bien, los síntomas de rechazo del corazón eran cada vez más intensos, dolor torácico, fiebre, agotamiento constante. Javier, como siempre, la acompañaba en el hospital privado San Jorge en Salamanca. Pensaban que todo era psicológico, que los episodios de rechazo eran emocionales, no sabían que su salvación era falsa y
Justo ahí empecé a trabajar. Me presenté en la clínica como voluntaria del departamento de ambientación para pacientes terminales. Fue fácil entrar, nadie reconoció mis ojos, mi forma de caminar era diferente, hasta mi olor había cambiado. Cuando la vi sentí algo que no puedo explicar. Olivia, tan frágil, tan inocente, pero tan culpable, sostenía una rosa blanca entre las manos mientras lloraba en silencio. Mirando por la ventana me acerqué y dije suavemente: «¿Le gusta el aroma de las flores? Dicen que el blanco representa el perdón». Ella me miró con los ojos hinchados. «¿Perdón? ¿A quién le sonreí? A veces a uno mismo». En ese instante su monitor cardíaco se disparó. Algo en mi voz, quizás algo en mi mirada. Me marché dejando la flor sobre su mesa y entonces lo vi. Javier entró en la habitación sin notar mi presencia. Se acercó a ella, le acarició la frente y susurró: «Estoy haciendo todo esto por ti, Olivia, incluso encontrar a Emilia, aunque tenga que ir hasta el infierno». Ahogué una risa amarga. «Ya estás en él, Javier, y no tienes idea de lo que te espera volver a Salamanca». No fue fácil. Cada rincón de esta ciudad me recordaba lo que había sido, lo que había perdido y lo que me arrebataron, pero también fue aquí donde aprendí a convertirme en alguien nueva, a ocultar mis heridas detrás de sonrisas medidas, gestos delicados y una voz serena que nadie asociaría con la mujer que Javier Sao dejó morir. Mi madre solía decir que el mejor disfraz para una herida es un propósito, y el mío era claro: hacer que cada uno de ellos, Javier, Olivia, sus cómplices y sus mentiras, pagaran no con sangre sino con el mismo vacío que me dejaron. Lo primero que hice fue encontrar a Marta. Nos citamos en una pequeña cafetería frente al río Tormes bajo una lluvia fina que parecía lavar los pecados del mundo. Cuando me vio sus ojos se llenaron de lágrimas. No me reconoció de inmediato, tuvo que mirar 2 veces. «Emilia», susurró con la taza de café temblando entre las manos. Negué suavemente: «Ahora soy Elena, y no puedo permitir que nadie me llame de otro modo». Marta asintió. Ella siempre fue rápida para entender lo que no se dice. Sacó la carta de mi madre aún con el sello intacto. La sostuve en mis manos un momento temblando. Olía a casa, a ropa limpia secándose en la terraza, a tardes de sopa y películas viejas. La abrí con cuidado. Dentro había solo una hoja, una frase escrita con su caligrafía firme: «Hazlos recordar quién eras antes de que intentaran apagarte». Y con eso todo cambió dentro de mí. Días después comencé a mover mis piezas. Me presenté como diseñadora para renovar las habitaciones del ala de pacientes de larga duración en el Hospital San Jorge, donde Olivia estaba ingresada. Una recomendación ficticia de una clínica privada en Barcelona bastó para abrirme las puertas. Pronto empecé a observar sus rutinas. Olivia lloraba más de lo que sonreía. Javier aparecía a veces en la mañana, otras al final del día, con ese gesto de culpa que intenta disfrazarse de compasión, pero yo veía más, veía la frustración en sus ojos cuando ella hablaba demasiado, el fastidio cuando ella se quejaba, la forma en que miraba el móvil más de lo que la miraba a ella. Una tarde, mientras colocaba unas plantas aromáticas en su ventana, Olivia me habló con una voz quebrada: «¿Tú crees que alguien puede amar a 2 personas al mismo tiempo?». Me detuve, no la miré directamente. «Creo que alguien puede amar una idea y luego enamorarse de otra cuando esa idea se rompe». Ella respiró hondo. «Él dice que me ama, pero a veces siento que piensa en otra». Sus palabras se clavaron como agujas en mi estómago. Podía ser que en algún rincón de su conciencia supiera que yo seguía viva. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Sientes que estás viviendo la vida de otra?». Hubo un silencio largo, incómodo. «A veces tengo sueños», dijo finalmente. «Estoy en un coche, llueve, hay sangre y una voz que grita mi nombre, pero no es la mía». Tragué saliva.
¿Qué nombre? Grita Emilia. No dije nada, no hacía falta. Esa noche regresé a mi apartamento temporal, un lugar discreto en las afueras decorado con lo justo. Allí revisé los documentos que Marta me había conseguido, papeles legales de la empresa familiar, registros bancarios, informes médicos. Había muchas inconsistencias y una en particular me llamó la atención: el informe del hospital que declaró mi muerte nunca fue firmado por el médico de turno. Aparecía el nombre de Renan, pero no su rúbrica. Eso era imposible. Él estaba allí esa noche, lo sabía. Al día siguiente fui a su consultorio. Me recibió con ojos sorprendidos. Dios mío, susurró, pensé que nunca volvería a verte. Necesito que me digas la verdad, dije sin rodeos. ¿Qué pasó con mi expediente? ¿Por qué figura como fallecida si tú no firmaste? Renan tragó saliva, se pasó la mano por la nuca, nervioso porque alguien más lo hizo. Fue una orden directa desde arriba, desde el despacho de Javier. Javier, él pagó para cerrar tu caso, y no fue él único. Lo miré con el corazón latiendo en las sienes. ¿Quién más estuvo involucrado? Renan bajó la voz, cerró la puerta, se acercó susurrando, tu accidente. No fue un accidente. No pude respirar. ¿Qué estás diciendo? Tus frenos fueron manipulados por alguien dentro del taller de confianza de Javier. Un frío mortal me recorrió la espalda. Me sostuve del escritorio para no caer. Renan continuó. Pero eso no es todo, hay algo más que necesitas ver. Sacó una carpeta vieja con marcas de humedad. Dentro había una copia de un audio grabado 3 días antes de mi accidente. Era la voz de Javier. Si Emilia muere será más fácil, no podemos seguir esperando. Olivia no tiene tiempo. Solté la carpeta. Me sentí vacía, como si mi cuerpo se hubiera ido, y solo quedara mi sombra. Te lo advertí, dijo Renan. Esto no fue casualidad, fue premeditado. Y entonces mi móvil vibró. Un mensaje de Marta. Encontré algo en los registros de la notaría. Alguien falsificó tu firma para transferir tus acciones de la empresa. No fue Javier. Fruncí el ceño, respondí rápido. Entonces, ¿quién? Pasaron segundos eternos antes de que llegara la respuesta. Tu padre. La idea de que mi padre estuviera involucrado en todo esto no era algo que estuviera preparada para procesar. No, él no. Alberto Jiménez, el hombre que solía levantarme en sus hombros cuando la feria llegaba a Salamanca, que me enseñó a andar en bicicleta en el parque de la Alamedilla, que me decía cada vez que tropezaba: una mujer fuerte se levanta sola, pero una sabia espera el momento justo. Y aún así ahí estaba su nombre, su firma falsificada, o mejor dicho, escrita con su propia mano, como si yo no importara. En los documentos de cesión de mis acciones, yo había heredado parte de la empresa de mi abuelo, una inmobiliaria que se expandió gracias a los contactos empresariales de Javier, pero mi parte no era simbólica, era sustancial. Mi madre siempre sospechó, nunca lo dijo abiertamente, pero había una tensión silenciosa entre ellos que nunca entendí de niña. Ahora todo tenía sentido. Llamé a Marta y quedamos en su despacho. Estaba en una oficina sobria en el centro de Barcelona con vista a la Sagrada Familia. Ella me recibió con un abrazo que me sostuvo como si el mundo entero fuera a desmoronarse. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?, me preguntó. Asentí sin dudar. No he llegado tan lejos para quedarme a medias. Ella sacó un archivo digital y me mostró el historial del documento. No solo había sido firmado por mi padre, sino también legalizado por un notario ya fallecido. Todo perfectamente encubierto. Esto fue orquestado desde dentro, murmuró Marta, y no solo para beneficiar a Javier, sino a alguien más. ¿Quién? Tu padre abrió una cuenta en Andorra a nombre de una sociedad ficticia y adivina qué parte de tus activos fueron transferidos allí. Justo después del accidente mis manos se apretaron. Respiré hondo. ¿Cuánto? Casi 1.5 millones de euros. No dije nada, no podía. El aire se me escapaba como si todo el
edificio estuviera colapsando sobre mis pulmones. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Sigue en Salamanca, vive con su nueva pareja Ana, y sigue trabajando como asesor legal para el despacho de Javier. Claro, todo quedaba en familia. Volvía a Salamanca esa misma noche. No podía esperar, no podía dormir. Lo encontré saliendo del despacho, su cabello más gris, su paso más lento, pero con ese aire arrogante que nunca perdió. Me acerqué vestida como Elena y lo saludé con una sonrisa. Perdone, don Alberto Jiménez. Sí soy yo, respondió amable pero distante. Soy Elena Cortés, estoy trabajando con Javier en un proyecto de remodelación. Me encantaría contar con su asesoría para unos temas legales. Su expresión cambió al oír el nombre de Javier, se volvió más interesado, casi servicial. Claro, encantado, nos reunimos mañana. Prefiero esta noche, es urgente. Dudo. Luego acepto. Le pedí que fuéramos a una cafetería discreta, pedí 2 cafés, y mientras él hablaba sobre contratos y traspasos, puse sobre la mesa la copia de la firma. Se quedó en silencio, los ojos clavados en el papel. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque lo sabía perfectamente. Eso quiero que me diga usted. Me miró fijamente. ¿Quién eres tú? Soy la hija de la mujer que traicionaste, la mujer que enterraste viva. Hubo un largo silencio. Me observó con una mezcla de horror y reconocimiento. Las manos le temblaban. No puede ser. Sí, padre, estoy viva y he venido a por todo. Intentó justificarse. Me habló de presiones, de deudas, de amenazas de Javier. Tu madre me chantajeó, exclamó. Me dijo que sabía cosas, que si no cooperaba. ¿Y qué hiciste tú? Me vendiste por dinero. Fue por protección, fue por cobardía, grité. La gente en la cafetería nos miró, pero no me importó. Me levanté, le arrojé los papeles al pecho. Has perdido tu hija para siempre. Salí sin mirar atrás. Esa noche volví al hospital. Olivia dormía. Javier estaba a su lado sujetando su mano con una expresión ausente. Me acerqué despacio, dejando una carpeta en el escritorio de la habitación. Dentro había los documentos legales que Marta y yo habíamos preparado. Una notificación de investigación judicial por apropiación indebida y fraude empresarial. Justo cuando me iba, Javier se levantó para ir al baño. Me cruzó en el pasillo, me miró, y por un segundo titubeó. Algo en mis ojos, en mi postura, lo incomodó. ¿Nos conocemos?, me preguntó. Sonreí. Tal vez en otra vida. Él asintió, distraído, y siguió su camino. No sabía que esa otra vida estaba a punto de alcanzarlo. Cuando regresé a mi apartamento, encontré una carta sin remitente debajo de la puerta. Abrí con cautela. Dentro había una única frase escrita a mano: si sigues cavando en el pasado vas a encontrar algo que no podrás enterrar. Y una fotografía de mi madre con Renan abrazados felices. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la fotografía durante horas, como si los rostros en papel fueran a explicarme lo que yo no podía comprender sola. Mi madre y Renan en la playa de San Juan en Alicante sonreían abrazados como 2 personas que se conocían muy bien, demasiado bien. Volví a mirar la nota: si sigues cavando en el pasado vas a encontrar algo que no podrás enterrar. ¿Qué demonios significaba eso? Renan y mi madre tenían una relación, una historia, un secreto que también me habían escondido. A la mañana siguiente fui al hospital sin desayunar. El estómago me quemaba, pero no era hambre, era rabia, era incertidumbre. Renan me recibió con cara de cansancio. Llevaba la bata desabrochada y los ojos hinchados. Tenemos que hablar, le dije entrando directamente en su despacho sin pedir permiso. Emilia, Elena, lo corregí. Él cerró la puerta. Él suspiró. Se sentó frente a mí. ¿Qué quieres saber? Saqué la foto, la puse sobre la mesa. ¿Esto es real? Renan la miró y durante un instante sus ojos se llenaron de nostalgia. Tu madre y yo nos conocimos en la universidad. Fue antes de que ella conociera a tu padre. Estuvimos juntos unos años, íbamos a casarnos.
¿Qué pasó? Tu abuelo no me aceptaba, yo no tenía recursos, no era de buena familia y entonces apareció Alberto, tu padre rico, educado, prometedor, y ella te dejó por él. No fue él quien nos separó, hizo que me expulsaran de la universidad con una acusación falsa, chantajeó a tu madre, dijo que arruinaría su vida si no se alejaba de mí, y después de tantos años Renan asintió. Nos reencontramos en el hospital. Cuando tú ingresaste ella vino a buscarme, dijo que necesitaba un favor, que confiaba solo en mí. Me recosté en la silla, la cabeza me daba vueltas y tú la ayudaste a fingir mi muerte. No solo eso, murmuró, yo la ayudé a esconderte, a transferir tus registros, a cambiar tu identidad médica, todo lo hice por ella. Me levanté, no podía seguir allí, no sabía si estaba agradecida o traicionada. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo, porque si sabías lo que ella sacrificó por ti, quizás no podrías perdonarla, y tú me perdonarías si fueras yo. Renan no respondió. Salí del despacho sin decir adiós, caminé por los pasillos del hospital con el corazón golpeando el pecho, como si quisiera salirse. Pasé por la habitación de Olivia, estaba despierta sola, sus ojos fijos en la televisión pero sin verla. Hola Elena, dijo con voz ronca al verme. ¿Cómo estás hoy? Cansada, pero me alegra verte. Me senté en la silla junto a la cama, no tenía fuerzas para sonreír. ¿Te pasa algo? La miré en esos ojos frágiles, dolidos, había una humanidad que me costaba odiar. Ella no sabía, no podía saberlo todo. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu vida era una mentira? Le pregunté. Olivia se tensó. Asintió lentamente. Desde que tengo este corazón. ¿Qué sientes? Como si me perteneciera, pero no del todo. A veces sueño con una mujer que grita, con un coche que se hunde, con una carta que nunca recibí. Mis manos se cerraron en puños sobre mis piernas. Y Javier, él te cuenta todo, me ama, dijo, pero lo dijo como quien intenta convencerse a sí misma. Seguro. Ella me miró y por primera vez vi una grieta en su mirada. A veces habla solo en el despacho. Dice cosas extrañas, menciona nombres que no me quiere explicar. Y el otro día encontré una foto tuya. Se me heló la sangre. Mía, sí, bueno, de Emilia. Estaba en su escritorio doblada como si la hubiera mirado mucho. Te dijo algo, solo que era alguien del pasado, que no importaba. Ya me levanté despacio. Gracias por decirme eso, Olivia. Ella intentó sonreír. ¿Crees que alguna vez podré vivir tranquila? La miré con tristeza. Depende de cuánto estés dispuesta a descubrir sobre ti misma. Esa misma noche volví al despacho de Marta. Ella me esperaba con una expresión grave. Tenemos un problema, dijo antes de que yo dijera una sola palabra. ¿Qué pasa? Los movimientos de tu padre en la empresa han sido bloqueados, pero Javier ha movido fondos a otra cuenta. Hay alguien que lo está ayudando desde dentro, alguien que sabe tus pasos. ¿Quién? No lo sabemos aún, pero hoy llegó esto por correo. Me entregó un sobre sin remitente dentro. Había una copia de una denuncia de fallecimiento, mi denuncia, pero no la original sino una nueva, fechada hace 2 días. Alguien en algún lugar acababa de declarar oficialmente que Emilia Jiménez había muerto otra vez. Cuando vi la fecha en la denuncia de fallecimiento sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. El papel estaba impreso con precisión, sellado oficialmente, no era una simple falsificación. Alguien con acceso real al sistema estaba intentando borrar mi existencia por segunda vez. Esto es grave, Emilia, dijo Marta, su voz firme pero con una sombra de miedo detrás. ¿Cómo es posible que aceptaran un documento así? ¿Quién lo firmó? El mismo médico que firmó tu primera acta de defunción, pero esta vez hay una firma añadida y no es de Renan. Me incliné sobre el documento, reconocí la rúbrica de inmediato, no por el nombre sino por la forma, la curva tensa, el punto agresivo al final. Es la firma de Olivia. Marta frunció el ceño. Olivia.
¿Cómo no lo sé? Pero si está mintiendo sobre esto, quizás sabe mucho más de lo que aparenta. Todo lo que había sentido por ella, la compasión, la duda, la culpa, se endureció dentro de mí como piedra. Tengo que volver al hospital esta noche. Marta intentó detenerme. Emilia, si descubren que estás viva, si saben quién eres realmente, ya no hay vuelta atrás. Regresé al hospital como cada día con la bata blanca y la carpeta en mano. Caminé por los pasillos sin saludar a nadie, mi mente zumbando. Olivia estaba sola como casi siempre a esas horas. Javier llegaba tarde desde hacía semanas. Entré sin llamar. Hola, dije con voz serena. Ella me miró desde la cama, pálida, agotada. ¿Sabes? Hoy soñé contigo otra vez. Conmigo, no con Elena, con la otra Emilia. Estabas frente a un lago, me mirabas pero no hablabas y entonces el lago se teñía de rojo. ¿Y tú qué hacías? Gritaba tu nombre pero tú no respondías. Me senté frente a ella, la observé sin parpadear. Dime, Olivia, ¿por qué firmaste un nuevo certificado de defunción? Se congeló por un segundo, su respiración se cortó. ¿De qué hablas? Saqué el documento de mi carpeta y lo puse sobre la mesa. No juegues conmigo, eso. No puede ser, dijo con voz temblorosa. No puedes o no quieres que lo sea. Olivia comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas sin que ella intentara detenerlas. Javier me obligó, susurró. Por fin me dijo que si no firmaba dejaría de venir, que no soportaba más tu sombra. Y tú aceptaste. Yo solo quería que él me amara. Me levanté de golpe, sentía el pecho arder. Y eso justifica borrarme por segunda vez, justifica robar mi corazón, mi vida, mi lugar. Ella bajó la mirada. La vergüenza y el miedo mezclados. Tú no entiendes lo que es vivir con miedo cada día esperando que él deje de amarte a ti para amarme a mí. No, Olivia, respondí con la voz quebrada. Tú no entiendes lo que es vivir muerta mientras otros respiran con lo que te pertenece. Salí de la habitación dejando el documento a su lado. Esa misma noche, algo cambió. Recibí una llamada anónima. ¿Tienes un minuto?, dijo la voz de un hombre distorsionada. Sé quién eres y sé que buscas venganza. ¿Quién eres? Alguien que también quiere ver caer a Javier, y tengo algo que puede ayudarte. ¿Qué grabaciones, conversaciones privadas, pruebas de que tu accidente fue planeado por él y tu padre? Pero necesito algo a cambio. ¿Qué? Tu testimonio público. Me quedé en silencio. Si haces esto, añadió, no podrás seguir escondida. Colgué sin responder. El corazón martillaba en mi pecho. Volví al apartamento. Necesitaba aire. Silencio, tiempo, pero lo que encontré fue otra sorpresa. La puerta estaba entreabierta. Dentro todo revuelto, papeles por el suelo, mi portátil roto, las paredes rayadas con una palabra repetida una y otra vez, mentira, y en medio del salón, un sobre, dentro una foto reciente de Marta y Javier cenando juntos. No sé cuánto tiempo me quedé allí de pie en medio del salón destrozado con esa fotografía en las manos. Marta y Javier en un restaurante caro de Salamanca, sonriendo, brindando la persona en quien más confiaba, mi única aliada, mi escudo legal emocional, la heredera de mis secretos. Estaba sentada con el hombre que intentó matarme. Una parte de mí quiso negarlo, buscar una explicación racional, pero entonces recordé su tono esa mañana, su prisa por enviarme de vuelta al hospital, su nerviosismo al entregarme el acta de defunción falsa. Había estado jugando para ambos lados todo este tiempo. Me temblaban las manos. Fui hasta el baño, abrí a toda prisa la torneira de agua fría y me enjuagué la cara. Miré mi reflejo en el espejo. Elena, la mujer fuerte, la que volvió para cobrar cuentas, pero bajo la superficie seguía siendo Emilia, herida, traicionada, rota. Esa noche no dormí ni cerré la puerta. Dejé las luces apagadas. Me senté en el suelo con la foto delante y revisé todos los mensajes y correos de Marta. Palabras vacías, frases calculadas, como si estuviera acompañándome sin realmente estar conmigo. Al amanecer tomé una decisión. No podía seguir confiando
En nadie ni Renan ni Olivia ni siquiera Marta fui directamente al despacho de Javier en el Centro Financiero de Salamanca. Me presenté como Elena con una excusa de revisión de interiores para su oficina. Me hicieron pasar sin problemas, nadie cuestionó mi presencia. Cuando lo vi fue como mirar a una sombra de lo que alguna vez conocí. Traje gris, barba perfectamente delineada, sonrisa falsa. Señor Sao, qué gusto verlo, dije con voz neutra. Elena, claro, respondió extendiéndome la mano. ¿Has venido a ver cómo avanzamos con los planos? En parte, respondí sentándome frente a él, pero también porque encontré algo peculiar. Le entregué una copia de la foto Marta, y él no dije nada más. Javier la miró, la giró, volvió a mirarla. ¿Y esto? ¿No lo recuerda? Fue hace 3 noches, restaurante Las Viñas, mesa 12. La camarera los reconoció, sonrió sin inmutarse. ¿Y qué tiene eso de peculiar? Pensaba que la señora Lobo era mi abogada, no su compañera de cenas. Hubo un silencio denso, luego apoyó los codos sobre la mesa. Todos tenemos lealtades cambiantes, Elena, no deberías tomártelo tan personal. No, repliqué, tampoco debería tomarme personal que se haya declarado mi muerte otra vez. A veces es mejor dejar a los muertos en paz. Me incliné sobre la mesa. ¿Y qué pasa si los muertos deciden volver? Sus ojos cambiaron por un segundo. Vi miedo, luego se esfumó, sustituido por arrogancia. Entonces alguien tendrá que enterrarlos bien. Esta vez salí sin responder. Pero el mensaje estaba claro. Javier sabía, y no le importaba que yo también lo supiera. Volví al hospital con una mezcla de adrenalina y veneno corriendo por mis venas. Necesitaba confirmar algo. Fui directamente a ver a Renan. Lo encontré en la sala de descanso solo. ¿Alguna vez te reuniste con Marta sin decírmelo? Le solté sin filtros. Me miró confundido. ¿Qué no? ¿Por qué saqué la foto? Se quedó mirándola, murmuró, eso no puede ser. ¿Sabías que ella estaba en contacto con Javier? No, pero ahora entiendo por qué quiso asumir tanto control legal desde el principio. Marta y Javier trabajaron juntos hace años en una firma en Madrid. Puede que hayan mantenido contacto desde entonces. Y me ocultaste eso. Yo no sabía, Emilia, te lo juro. No confiaba plenamente en él, pero su sorpresa parecía genuina. No todos saben mentir con los ojos. Javier sí, Marta también. Renan. Aún no fui a la habitación de Olivia una última vez esa tarde. Estaba despierta, nerviosa. ¿Pasa algo?, me preguntó. Sí, respondí. Me senté a su lado. Te dije que tu corazón no era mío, pero no fue por falta de compatibilidad, fue porque nunca te lo dieron. Ella me miró como si le acabara de lanzar un puñal. ¿Qué te implantaron? El corazón de otra mujer, donante anónima. Yo sobreviví, pero te hicieron creer que vivías gracias a mí para que Javier se sintiera obligado a quedarse. No, susurró sacudiendo la cabeza. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aceptaste esa mentira porque era más cómodo que enfrentar la verdad. Olivia rompió en llanto. No la consolé. Me levanté y me dirigí a la puerta. Prepárate, Olivia, porque la verdad no se esconde bajo la alfombra y cuando salga va a arrasar con todos. Esa noche recibí otro sobre, esta vez sin palabras, solo un USB. Lo conecté. Una grabación de audio comenzó a sonar. Era la voz de mi madre. Si estás escuchando esto, Emilia, es porque ya no estoy y necesitas saber algo más. Escuchar la voz de mi madre otra vez fue como abrir una herida que creía cerrada. Tenía ese tono suave, sereno pero firme, el tono que usaba cuando me decía verdades que no quería escuchar, cuando me consolaba sin esconderme el dolor. La grabación era breve, poco más de 4 minutos, pero cada segundo pesaba como un mundo. Mi niña, si estás escuchando esto es porque ya no estoy contigo y eso me rompe el alma, pero también significa que has llegado donde necesitabas llegar, y ahora necesitas saber toda la verdad. Tragué saliva con los ojos pegados a la pantalla vacía del portátil, como si en ella
Pudiera ver su rostro, nunca quise mentirte, pero no fue solo para protegerte de Javier, fue para protegerte de mí, de lo que yo también permití, de lo que encubrí. Mi corazón empezó a acelerarse. Sabía que lo que venía no sería fácil. Javier no actuó solo, tu padre no actuó solo, todo esto comenzó mucho antes de ti, antes de que nacieras. Fue una cadena de pactos, silencios y sacrificios, y el apellido Sao salvó la empresa familiar cuando estábamos en bancarrota. Tu abuelo vendió parte de su honor a cambio de estabilidad, y yo accedí a casarme con Alberto por conveniencia, pero luego te tuve a ti y todo cambió. Me llevé la mano a la boca, nunca había oído esa historia, nunca. Renan fue mi primer amor, el único verdadero, pero no tenía poder ni conexiones, y tu abuelo me dejó clara la elección. Elegí el futuro, elegí sobrevivir, pero a cambio perdí el alma, y ese vacío lo llené con tu risa. Mis ojos se nublaron años después, cuando empezaron los rumores de que Javier te engañaba. Yo investigué, supe de la cuenta en Andorra, y también supe del taller. Mi cuerpo se tensó. Quería evitarlo, fui a hablar con tu padre, le rogué que interviniera, que frenara a Javier, pero él ya estaba demasiado dentro del juego. Recibía dinero, regalos y silencio a cambio de permitir que te borraran. Solté un suspiro ahogado, lágrimas silenciosas caían por mi cara la noche del accidente. Cuando llegaste al hospital ya estabas clínicamente muerta, pero yo supliqué a Renan que intentara. Todo lo hizo, te salvó, pero te perdimos ante el mundo, y entonces supe que ese era mi castigo, tenerte viva pero en la sombra, como yo viví toda mi vida. Pausa, te di la libertad que yo nunca tuve, y si has llegado hasta aquí es porque ya entiendes lo que significa ser fuerte. Y con un suspiro final la grabación terminó. Me quedé inmóvil, como si mi alma hubiese salido de mi cuerpo. Todo lo que sabía, lo que creía, lo que odiaba, tenía otra capa, otra historia, otra traición. Esa noche no lloré ni grité ni rompí nada, solo planeé. Al día siguiente fui directamente a la sede de la empresa familiar, la inmobiliaria Jiménez Hansao. Entré vestida con un traje sobrio, cabello recogido y una nueva versión de mí misma. Pedí hablar con el consejo administrativo. Marta estaba allí, su rostro una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Qué haces aquí?, me dijo en voz baja cuando me acerqué. Recuperar lo que es mío. Emilia, estás cruzando una línea peligrosa. Tú cruzaste la primera cuando te sentaste a cenar con él. Se giró para hablar, pero levanté la voz. Mi nombre es Emilia Jiménez y vengo a presentar una demanda por fraude, suplantación de identidad y desvío de patrimonio. Todos se giraron. Tengo pruebas, grabaciones, documentos, testigos, y estoy dispuesta a hacerlas públicas si este consejo no me devuelve mi lugar. Uno de los miembros, un hombre mayor, carraspeó. Señorita Jiménez, ¿puede probar su identidad? Sonreí. Tengo mi ADN y el de mi madre, y muy pronto tendrán el de mi padre. Dejé caer sobre la mesa una carpeta con todos los archivos que Renan me había entregado. Marta me miró con una frialdad nueva. ¿Qué vas a hacer? ¿Arruinarnos a todos? No voy a limpiar el nombre de mi madre y el mío. La reunión terminó en caos. Algunos miembros salieron, otros intentaron negociar. Marta simplemente se fue sin mirar atrás. Esa noche volví al hospital. Olivia había empeorado, estaba pálida, su piel grisácea, los ojos hundidos. El corazón susurró, ya no responde. Renan me miró con gravedad. Si no recibe un nuevo trasplante morirá en semanas. La miré. La mujer que vivió 3 años con mi corazón aunque no lo fuera. La mujer que creyó ser amada, que se aferró a una mentira tan fuerte que estaba dispuesta a desaparecerme. Y si le dijera, pregunté, que yo puedo conseguirle uno. Renan me miró confundido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, dije acercándome a Olivia, que quizás haya llegado el momento de redimirnos todas. Y antes de que pudiera decir nada más, entró Javier, su rostro pálido, tenso. Tenemos
¿Qué hablar?, dijo mirándome fijamente. Sí, Javier, tenemos mucho de qué hablar, pero no aquí, no así. Te espero mañana en la casa del lago. Su ceño se frunció. La antigua finca de tu madre, allí empezó. Todo allí va a terminar, y sin esperar respuesta me marché. Sabía que no vendría, solo lo que no sabía era quién vendría con él. La casa del lago llevaba años cerrada, estaba en la sierra de Gredos, una vieja finca heredada por mi madre donde pasábamos los veranos cuando yo era niña. Era su lugar sagrado. Decía que allí el aire era distinto, que todo dolía menos entre los árboles y el agua. Yo no había vuelto desde que ella murió. Llegué un día antes del encuentro. Quería estar sola con los fantasmas, quería oírlos respirar. La casa estaba tal como la recordaba, aunque más vieja, más callada. El suelo crujía bajo mis pasos como si me reconociera. Fui habitación por habitación tocando cada mueble, cada cortina, como si eso pudiera devolverme a lo que fui. Encontré una caja, una de madera oscura, escondida detrás de una estantería. Dentro cartas, diarios de mi madre. No tuve tiempo de leerlas todas, pero una en particular me dejó helada, una dirigida a mí sin fecha. Si algún día vuelves a esta casa, quiero que sepas que no era solo para ti que vivía, era para todas las que vinieron antes, para las mujeres que fueron calladas, usadas, traicionadas. Tú eres la última, Emilia, la última en la cadena. Rompe el círculo, no seas más mártir. Sé espada. Dormí mal esa noche. El viento golpeaba las ventanas, el lago parecía respirar, y en medio de esa oscuridad supe que ya no tenía miedo. A la mañana siguiente llegaron. Javier fue que el primero condujo su coche negro hasta la entrada como si fuera el dueño del lugar. Vestía informal, pero cada paso suyo era arrogancia. No venía solo. Detrás de él Marta. No me sorprendió ya, nada me sorprendía, no esperaba menos. Dije, abriendo la puerta, pasad, esta será la última vez que cruzáis este umbral con poder. Marta bajó la mirada. Javier sonrió. Esto es una emboscada, no, esto es justicia. Les hice pasar al salón principal. Encima de la chimenea la foto de mi madre, encima de la mesa los documentos, las transferencias, las firmas falsificadas, las grabaciones. Tenéis una elección, dije, o confesáis públicamente o lo haré yo. Y si lo hago no habrá acuerdos, no habrá abogados, solo ruina. Javier se rió. ¿De verdad crees que vas a ganarnos? ¿Con qué? Con un hombre muerto, con mi verdad, con pruebas, y con el apoyo de quienes creí que me traicionaban. Pero estaban del lado correcto. Giré la cabeza hacia la puerta. Entró Renan, y detrás de él el secretario legal del juzgado provincial, un notario, una cámara. Javier dio un paso atrás. ¿Qué es esto? Esto, dije mirando a la cámara, es mi testimonio, y comencé a hablar. Conté todo desde el accidente, la mentira, la suplantación, la manipulación, las firmas, las cuentas en Andorra, el desvío de fondos y, lo más importante, la red de poder que sostenía todo aquello. Javier intentó interrumpir, pero el notario levantó la mano. Toda interrupción será registrada como obstrucción a la declaración legal. Marta no dijo una palabra, solo lloraba, lágrimas silenciosas de alguien que se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido el alma por miedo. Al terminar me levanté. Ahora sois libres de marcharos, pero sabed esto: mañana a las 9 todos los medios recibirán una copia de esta declaración. Tenéis hasta entonces para decidir si vais a confesar o hundiros con lo que queda de vuestro orgullo. Nadie respondió. Se fueron sin decir una palabra. Cuando el coche se perdió en la curva del camino sentí algo nuevo. No era paz, era determinación. Esa noche Olivia me llamó. He decidido rechazar el tratamiento. No quiero otro corazón, no quiero vivir con una mentira más. Me senté al borde de la cama. ¿Estás segura? Sí, pero quiero pedirte algo. Dime, ¿puedes estar conmigo cuando llegue el momento? No como enemiga, como testigo. Respiré hondo. Estaré ahí
Cerré los ojos, el amanecer rompía el cielo en tonos rojos, el mismo rojo que una vez llenó mis pesadillas ahora era solo el color de un nuevo día. Al día siguiente alguien golpeó la puerta de la finca. Era la policía con una orden que no esperaba Emilia Jiménez. Está usted detenida bajo sospecha de suplantación de identidad, manipulación de registros y amenaza de extorsión. La realidad se partió en 1000 pedazos, las esposas frías, las miradas duras mientras me llevaban. Marta observaba desde el coche patrulla, y esta vez sonreía el interior del coche policial. Olía a humedad y a desesperanza. Me senté derecha, las muñecas frías por las esposas, pero la cabeza alta. No entendía cómo había llegado a ese punto hasta que recordé la sonrisa de Marta al momento de mi detención. Claro, no era solo una traidora, era la arquitecta de todo lo que había intentado destruir. Jugaba a dos bandas, sí, pero no como aliada de Javier. Marta jugaba para sí misma, y yo había sido solo una pieza más en comisaría. Todo fue rápido, me tomaron las huellas, me hicieron esperar horas en una sala sin ventanas. Luego llegó una abogada de oficio, me miró como si ya supiera que estaba perdida. ¿Tiene algo que declarar?, preguntó la agente con voz plana. Sí, dije, quiero ver al juez y presentar mis pruebas. Las pruebas están siendo evaluadas, pero también tenemos pruebas en su contra, me respondió la abogada. Grabaciones donde amenaza a Javier Sao, documentos alterados con su firma, registros médicos inconsistentes. Está en una posición complicada, suspiré. Claro que los tenían. Marta los habría entregado con todo el cuidado del mundo. Me encerraron esa noche en un calabozo. No era como en las películas, no había humedad dramática ni ratas corriendo, solo frío y soledad, una que no venía del lugar, venía de dentro. Pensé en mamá, en cómo había sostenido el peso de todo sin quebrarse, en cómo había muerto con una sonrisa creyendo que yo podía hacer lo que ella, no romper el ciclo, y ahora estaba encerrada a un paso de perderlo todo de nuevo, pero no sabía que afuera el mundo estaba cambiando. A la mañana siguiente, Renan fue el primero en moverse. Se presentó ante el juzgado con una carta escrita a mano por mi madre declarando que yo estaba viva con su conocimiento y protección médica. Presentó copias de los informes falsificados y las grabaciones originales sin editar. El escándalo estalló en las redes. Los medios ya tenían la declaración grabada en la finca. Marta había intentado adelantarse, pero su jugada le salió mal. Se descubrió que ella había manipulado pruebas para incriminarme, todo para posicionarse como nueva socia legal de la empresa. Una vez que Javier fuera desbancado, el juez en una sesión extraordinaria ordenó mi liberación cautelar. Salí de la comisaría con la ropa arrugada, ojeras marcadas y una determinación aún más feroz. Renan me esperaba afuera, me abrazó con fuerza. Lo lograste, susurró. Aún no respondí. Falta lo peor. Volví al hospital esa misma tarde. Olivia había empeorado drásticamente, sus órganos comenzaban a fallar. Estaba sedada, débil pero consciente. Me pidió que me sentara a su lado. ¿Sigues aquí?, susurró. Sí, como prometí. ¿Por qué me incliné hacia ella? Porque alguien en esta historia tiene que hacer lo correcto. Me agarró la mano, lloraba en silencio. No quiero morir odiándome. Entonces no lo hagas, perdónate. ¿Y tú me perdonas? Me tomó un segundo. Sí, fue sincero en ese instante. Lo fue. Esa noche Javier apareció. Tenía la cara pálida, la ropa desordenada. Ya no era el hombre invencible, era solo un hombre derrotado. Me enfrentó en la sala de espera. ¿Qué más quieres, Emilia? Lo miré sin pestañear. La verdad, pero no la tuya, la mía. La verdad te destruyó. Te hizo un monstruo. No, la verdad me hizo libre. Tú intentaste matarme, y sabes lo irónico, fallaste. Pero aún así lograste matarme por dentro, solo que ahora ya no tengo miedo. Él respiró hondo. Me
Quitaron todo por tu culpa, no Javier, te lo quitaste tú cuando decidiste que tu poder valía más que... Mi vida se fue sin decir más. Al día siguiente Olivia falleció, estuve a su lado hasta el último suspiro, sostenía su mano cuando el monitor emitió el pitido largo y plano que anunciaba el fin. Cerré sus ojos, le besé la frente, y supe en ese instante que había terminado. Un mes después se celebró el juicio. Javier fue condenado por intento de homicidio, fraude empresarial y manipulación de registros médicos. Su rostro, una sombra del hombre que fue, se convirtió en el símbolo de un sistema podrido. Marta, por su parte, aceptó un acuerdo, cooperó con la justicia, se libró de la cárcel, pero perdió su licencia, su nombre, su carrera sepultados. Renan volvió a Alicante, abrió una pequeña clínica rural, me escribió una carta, me dijo que siempre estaría allí si algún día quería volver a empezar, y yo volví a la casa del lago. Allí junto al agua enterré la última carta de mi madre y con ella enterré a Emilia, la mujer que fui, la que lloró, la que esperó, y entonces abrí los brazos al sol y comencé de nuevo. El agua del lago estaba quieta, ni una sola onda rompía su superficie. A veces la calma parece sospechosa, como si el mundo contuviera el aliento antes de un nuevo comienzo. Habían pasado 6 meses desde el juicio, 6 meses desde que enterré el pasado en esa misma tierra húmeda, junto al lago que me vio crecer y renacer. No volví a ser la misma, ni quise, pero sí me permití algo que durante años me pareció imposible: vivir sin miedo, no por ausencia de enemigos, sino por ausencia de culpa. En este último capítulo de mi historia quiero contar qué pasó con cada uno, porque los fantasmas solo se van cuando se les mira a los ojos y se les deja marchar. Javier Sao fue condenado a 13 años de prisión. La sentencia incluyó intento de homicidio, fraude fiscal, manipulación documental y obstrucción a la justicia. Su rostro apareció en todos los telediarios, en todos los artículos de opinión, como el retrato de la caída de un imperio construido sobre mentiras. En la cárcel sufrió 2 ataques por parte de otros internos, sobrevivió pero quedó con secuelas. Sus abogados intentaron apelar, pero su fortuna fue embargada, perdió la empresa, la mansión, los coches. Lo único que le quedó fue un pequeño apartamento heredado de su madre y el eco de su nombre arruinado. Dicen que ahora pinta retratos de mujeres sin rostro. Marta Lobo, por su parte, selló su propia tumba social al aceptar el acuerdo con la fiscalía. Evitó la prisión, pero fue desterrada del mundo legal. Su licencia fue revocada. Vive ahora en un pequeño pueblo de León bajo otro apellido. Algunos la ven pasear sola por las mañanas, otros la han oído llorar detrás de las paredes del viejo serón donde se refugia. Nunca me escribió, nunca intentó explicar su traición, y eso fue su castigo: el silencio eterno. Renan, mi viejo Salvador, volvió a su ciudad natal. En Alicante abrió una pequeña clínica para pacientes sin recursos. A veces recibo postales suyas. Una vez escribió: a veces pienso que lo que no pudo ser era exactamente lo que necesitábamos para llegar a donde estamos. Lo entendí. Y le respondí solo una vez: gracias por no rendirte cuando todos lo hicieron. Olivia Ferrer, quizás la más trágica de todos nosotros, fue enterrada en el cementerio de Salamanca bajo un epitafio sencillo: aquí descansa quien amó con un corazón prestado. Nadie reclamó su cuerpo, pero yo fui, dejé una flor blanca, no por perdón, sino por compasión. A veces los culpables también fueron víctimas. Antes Olivia lo fue de su enfermedad, de su necesidad y de un amor que nunca fue suyo del todo. Mi padre Alberto Jiménez murió de un infarto 2 meses después del juicio. La presión, la exposición pública, las investigaciones sobre sus vínculos con Javier, todo fue demasiado. No lo vi antes de morir, no fui al entierro, pero sí recibí una caja de su abogado. Contenía fotos mías de niña, cartas nunca enviadas y
Una nota escrita a mano. Perdóname por no saber protegerte, lo guardé no por él, por mí. Yo me llamo Emilia Jiménez, pero ahora firmo como Emilia Cortés Cortés, como el apellido de mi madre de soltera. Una mujer que sostuvo un linaje de fuego con manos desnudas. Vivo en Granada en una pequeña casa con vistas a la Alhambra. Trabajo como escritora freelance. Nadie sabe quién soy, nadie necesita saberla. Paz no está en ser vista, sino en ser libre. De vez en cuando visito la finca del lago. Allí planteé un árbol, un almendro. Florece cada primavera justo cuando los días se alargan y el frío se va, y cuando lo veo en flor recuerdo lo que me prometí en esa celda: no volveré a morir por nadie más. Mi vida me pertenece, y si alguna vez vuelvo a amar será con la certeza de que ya no soy una sombra, sino luz. Este fue mi infierno, mi guerra, mi renacimiento, y ahora por fin cierro este capítulo, pero no como víctima, como la autora de mi propia historia.